Los invito entonces a que vayamos a la palabra de Dios y abramos nuestras Biblias, nada más y nada menos que en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo sabían que iba a decir Mateo? Y ahí en Mateo vamos a ver el capítulo 5. ¿Bien? Quiero recordarles que estamos viendo una serie que es la del Sermón del Monte. Y espero que estén bien conectados y si por alguna razón se han perdido uno de nuestros sermones o reuniones, lo puedan ver en YouTube. Está en el canal de YouTube, en Living Stones Christian Church. Allí están en videos. Le estamos también trabajando a YouTube como esa red para que sigan las personas conociendo y aprendiendo más del Señor. Antes de iniciar vamos a hacer una corta oración. Yo los invito a que ahí donde está inclinen su rostro y me acompañen haciendo una oración diciéndole: Señor Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú hoy nos das, Señor, de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé, papá, de que tú tienes preparada una palabra, Señor, viva y eficaz. Que sea esta palabra transformando nuestros corazones, corazones que pueden estar endurecidos, corazones, Señor, que de pronto no quieren escuchar, Padre. Pero que seas tú, Señor, haciendo tu obra, Padre, porque no somos los hombres, sino que es tu palabra la que transforma vidas. Nos quedamos contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la cuarta bienaventuranza. ¿Sí? Vámonos a Mateo 5, 6. En Mateo 5, 6 nos dice a nosotros la palabra de Dios. ¿Lo tienen ahí, Andrea? Mateo 5, 6. Nos dejaron la Biblia blanca. Se les quedó. Bueno, Mateo 5, 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy vamos a hablar acerca de esta bienaventuranza y de aquí a 8 días vamos a hablar de 3 bienaventuranzas más. Hemos hecho hincapié en la anterior y en esta porque es de suma importancia gastarle el tiempo para que la comprendamos. Como los he dicho en otras reuniones, para mí las bienaventuranzas han sido un poco, en mi vida espiritual, un poco difícil de comprenderlas, pero gracias a un estudio detallado, detenido, una explicación más minuciosa, he podido entender las riquezas que en sí guardan lo que son las bienaventuranzas. Y hemos dicho que las bienaventuranzas son ¿qué? La descripción de aquellas personas que pertenecen al reino de los cielos. Bien, entonces pidámosle al Señor que sea dándonos la sabiduría y el entendimiento para poder hoy aprender acerca de esta cuarta bienaventuranza que de verdad está cargada de cosas muy maravillosas. Cuando nosotros hablamos entonces de esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, yo quiero iniciar con ustedes, tal vez llevándolos a que ustedes piensen o se remitan a ese sentimiento de hambre, ese sentimiento de sed. ¿Ustedes han sentido ese sentimiento de hambre y de sed? Sí, algo que es agobiante. Por ejemplo, un calor bien tremendo y sentimos sed. Quisiera uno como abrir una llave y bogar agua, mejor dicho, meterse uno a cualquier lado a tomar agua. Sí, como que casi que uno como abrir la boca y que un río entre, porque de verdad a veces es tanto la sed o cuando tenemos hambre, ¿cierto? Es muy probable que de los que estamos aquí, gracias a Dios, la mayoría de nosotros nunca se ha encontrado en una situación donde de pronto sus vidas corran peligro o puedan morir por falta de agua y alimentos, ¿cierto? Gracias a Dios. Es probable que muchos de nosotros hayamos pasado por periodos de hambre o por periodos de sed, pero no al punto de encontrar o tener nuestra vida en riesgos, ¿cierto? Gracias a Dios, como lo hemos dicho, cuando hemos tenido hambre o sed, si usted en su caso tiene sed,
pues usted va y compra agua, o usted va a la cocina, abre la llave y se toma un vaso, 2 vasos, 3 vasos, depende la sed que tenga hasta que quede saciado. Y si usted tiene hambre, pues entonces o abre la nevera o va a una tienda y compra. Por eso digo, gracias a Dios. Pero sí sabemos que es agobiante. Hay gente que se le daña el genio, ¿sí o no? Es que el hambre, tengo ya hambre, se me daña el genio, ¿sí? Se les daña a las personas el genio. Entonces, gracias a Dios, cuando hemos tenido hambre y sed, y hemos podido ir a saciarlas, ¿cierto? Se nos quita a nosotros ese agobio, ¿cierto? Entonces recordemos que las bienaventuranzas nos han hablado a nosotros de las descripciones de los cristianos genuinos. Las bienaventuranzas nos muestran a nosotros la descripción de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente. Por lo tanto, si alguien es realmente cristiano, es una persona que debe conocer el hambre y la sed de justicia. Ahora bien, usted ahí puede estar entonces preguntándose, ¿pero qué significa? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente el hambre y la sed de justicia? Pues bien, esa es una de las preguntas que vamos a responder con el tema del día de hoy, que usted sea consciente que es esa hambre y esa sed de justicia. Pero antes de entrar a desarrollar el tema del día de hoy, este sermón, quiero hacerles una pregunta para que ustedes se la respondan, porque esto nos va a ayudar más adelante en el desarrollo del tema. Y esto tiene que ver con algo que hemos estado estudiando en esta iglesia, y es, yo les hago la pregunta y es, los muertos físicos, ¿ellos tienen hambre o sed? ¿Ellos tienen ese sentimiento, ese agobio porque tienen hambre o sed? No, son los vivos los que tienen esa necesidad de beber y de comer. Entonces, el hambre y la sed física, para las personas que están vivas, el hambre y la sed física son mecanismos de nuestro cuerpo para que nos alertan acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ciertos nutrientes para poder seguir viviendo. Y para que mientras vivamos, nuestro cuerpo funcione correctamente. Ese sentimiento, ¿cierto? Esa hambre y sed nos recuerda a nosotros o nos alerta de la necesidad que tenemos de esos nutrientes para poder tener un funcionamiento normal en nuestros cuerpos. Asimismo, entonces, tener hambre y sed de justicia es un indicativo de que estamos vivos espiritualmente. Por eso vuelvo y repito, las bienaventuranzas son descripciones de los verdaderos creyentes. Sí, de los verdaderos creyentes. Si alguno no tiene hambre y sed de justicia, es un indicador. Por eso dijimos al principio de estos sermones de las bienaventuranzas que los bienaventuranzas iban a ser un muy buen espejo para que usted y yo nos observáramos y nos analizáramos. Entonces, mire, por ejemplo, hoy vamos a aprender acerca de lo que es el hambre y la sed de justicia. Dice, un hijo de Dios, un verdadero creyente, debe entender qué es esa hambre y esa sed. Un aspecto bien importante, antes de pasar al desarrollo del tema del día de hoy, es que comprendamos lo siguiente. Tengo la frase ahí en una diapositiva. Déjemela ahí, por favor, en la frase de esa diapositiva. Y dice, en esa diapositiva, como pueden ver claramente, ¿sí? Siguiente. El hecho de tener necesidad de algo es una muestra de no poseer en sí mismo ese algo. ¿Sí me hago entender? Yo me tomé el tiempo de tener la diapositiva para que la tuviéramos ahí a medida que voy a ir hablando de esto. O sea, el hecho de tener necesidad de algo es una muestra de no poseer en sí mismo ese algo. La muestra de usted necesitar agua es la muestra de que ¿qué? De que su cuerpo se está deshidratando y que necesita ¿qué? Algo externo que lo hidrate. Me explico mejor en esto de que el hecho de tener necesidad de algo es una muestra de no poseer en sí ese algo. Y un ejemplo para esto es si yo uso gafas
para poder leer, es porque mi vista no es suficiente para ello. Sí, requiero algo que no tengo en mí mismo. Entonces necesito unas gafas que me ayuden a enfocar el problema que usted tenga, si es de lejanía o de cercanía o de lo que usted tenga. ¿Queda claro eso? Ese concepto. Entonces, el tener hambre y sed de justicia es una muestra de que el hombre requiere algo que no tiene en sí mismo. Es decir, la justicia. Entonces mire que tener hambre y sed de justicia, ¿cierto? Es una muestra de que nosotros necesitamos ¿qué? Justicia. El hombre tiene necesidad de justicia porque no tiene justicia en sí mismo. Y a menos que esta justicia le sea dada u otorgada, irremediablemente morirá. Si usted tiene sed física y no se hidrata, ¿qué pasa? ¿Ah? Se muere, se deshidrata. Bueno, ¿y qué pasa después de estar deshidratado? Una nutricionista que nos ayude con una respuesta. ¿Se muere, sí o no? Entonces, el hombre que tiene necesidad de justicia, ¿sí? Y que no, de justicia en sí mismo, y a menos que ésta le sea dada u otorgada irremediablemente, dice, morirá. Y déjeme que le diga más, la muerte por no tener esa justicia de la que estamos hablando es una muerte eterna, ¿sí? De la que estamos hablando de esta bienaventuranza, es una muerte eterna. Entonces, por eso vamos a darnos respuesta a lo largo de esta reunión de 3 preguntas que las tengo aquí. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué dice la primera pregunta? La primera pregunta es: ¿por qué el hombre tiene necesidad de justicia? Esa es la primera respuesta que nos vamos a dar. Y en esta nos vamos a tardar un poco, en esa nos vamos a gastar un buen tiempo dando respuesta. Segunda pregunta que está ahí: ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Y tercera pregunta que nos vamos a dar respuesta en el día de hoy es: ¿cómo pueden ser saciados los que tienen hambre y sed de justicia? Bien. Vamos entonces con la primera pregunta. Deje ahí siquiera la primera pregunta, no devuélvase y dejamos la primera pregunta. El sermón entonces está vamos a dividir este sermón en 3 partes. Y cada parte conlleva a una de las preguntas. Entonces, en la primera parte es la pregunta: ¿por qué el hombre, cierto? ¿Por qué el hombre tiene necesidad de justicia? ¿Por qué nosotros tenemos necesidad de justicia? Yo los invito entonces a que estemos muy conectados, porque si usted se desconecta en un momento, se va por allá, puede que se llegue a perder. Entonces estemos enfocados en lo que vamos a empezar a decir. ¿Por qué el hombre tiene necesidad de justicia? Esta es la pregunta, y a esa le vamos a apuntar a tener una respuesta. Partamos del punto que para poder nosotros dar respuesta a esta pregunta, nosotros nos tenemos que remitir a un periodo de la historia de la humanidad donde el hombre era feliz, pleno, completo, y nos tenemos que remitir al Edén, ¿sí? Allá nos tenemos que ir. ¿A dónde? A Génesis. Tenemos que remitirnos allí para poder nosotros comprender o dar respuesta por qué el hombre tiene necesidad de justicia. ¿Por qué al Edén? Porque en este periodo de la historia de la humanidad es donde el hombre era feliz, realmente feliz. No había nada que le hiciera sufrir al hombre. Y eso es lo que hoy muchas veces la gente está buscando, esa felicidad. ¿En qué está el hombre hoy? En búsqueda de la felicidad. Sí, el concepto mismo de sufrimiento allí en el Edén era desconocido. Sufrir, no sabían qué era sufrir. El temor y la depresión no hacían parte de la creación. La ansiedad, eso no existía. Allí en el Edén, por ejemplo, entre Adán y Eva, no existía, por ejemplo, lo que hoy podemos decir, el divorcio. Allí en el Edén ni siquiera entre Adán y Eva habían peleas. La relación que había allí en el Edén entre el hombre y la mujer era armoniosa.
El hombre cuidaba amorosamente a su esposa y la mujer trataba con respeto a su marido, allí en el Edén. Los casados podrán decir, eso es un cuento de hadas. Sí, pero es una verdad. Allí en el Edén, eso era la constante, allí en el Edén. ¿Y saben qué? Ojo con esto, lo maravilloso de todo esto no era la relación armoniosa y del hombre con la creación o del hombre con la mujer, que suena muy maravilloso. Eso es lo que queremos, ¿sí o no? Que no tengamos problemas, que no tengamos sufrimientos, que nuestro matrimonio funcione a la perfección, que no haya depresión, que no haya odio, ni ningún mal sentimiento en nuestro corazón, ni ansiedad. Lo maravilloso de todo lo que estaba pasando allí en el Edén no era la relación armoniosa entre el hombre y la creación, porque también había una relación armoniosa entre el hombre y la creación y entre el hombre y la mujer que ya dijimos. ¿Saben por qué? Porque esto que ellos vivían era el resultado de una relación correcta con Dios. Era el resultado de tener una relación correcta con Dios. Pero hoy nosotros queremos el resultado, pero no queremos la relación correcta con Dios. Y esto sí era lo más grandioso y maravilloso de esa época, la relación correcta que tenía el ser humano con el creador del universo. Querida iglesia, en ese momento de la historia de la humanidad, el hombre estaba acostumbrado a convivir con Dios. La palabra de Dios nos muestra de que Dios se paseaba por el huerto. Dios dice que le hablaba a Adán. Acuérdense cuando dice, ¿a dónde están? Y estaban escondidos. O sea, Dios caminaba por el huerto. Imagínense las cosas tan tremendas. Había una comunión, existía una comunión entre Dios y el hombre. Y pues esto es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios en Génesis, cuando lo leemos. Génesis 2:16. Entonces, estos primeros capítulos de la Biblia nos enseñan acerca de lo que yo les vengo narrando. Pero estos versículos de la Biblia también nos narran a nosotros o nos enseñan que Dios les dio un mandamiento al hombre o al ser humano. ¿Y cuál era el mandamiento? Dígamelo ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, sí, la Génesis nos narra de esas cosas maravillosas y esa relación maravillosa que Dios tenía, pero allí también nos está narrando en la palabra de Dios, nos está enseñando a nosotros de que Dios les da a ellos un mandamiento. Un mandamiento. Dios es un Dios bueno y bondadoso. ¿Ustedes creen eso? Dios es un Dios bueno y bondadoso, y déjeme que yo le diga por qué Dios es un Dios bueno y bondadoso. Dios fue quien dio vida al hombre. Dios fue quien plantó el huerto. Fue Dios quien creó un lugar en donde el hombre viviera a gusto para que disfrutara del compañerismo con Dios. ¿Y viviera para qué? Para la gloria de Dios. Ese era el diseño. Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso. Y usted se dirá, pero bueno, si Él nos creó con eso, para que viviéramos para la gloria de Dios, ¿cómo es vivir para la gloria de Dios? Viviendo para la gloria de Dios es creyendo que lo que Dios decía era verdad. Y no solamente creyendo que es verdad, porque muchas veces la gente en la iglesia dice, eso es verdad, sino que como consecuencia de creer que eso es verdad, la obedezcan. Que eso es lo difícil. Porque muchos decimos, sí, eso es verdad. Qué maravilloso lo que usted está diciendo allá, y usted lo podrá acompañar con un amén. Pero lo obedecemos, pero lo hacemos. Eso es vivir para la gloria de Dios, creyendo que lo que Dios dice es verdad y como consecuencia creamos en esa verdad. Pero en vez de que
esto pasara, de que viviéramos para la gloria de Dios, el hombre decidió vivir para sí mismo y desobedeció. ¿Qué desobedeció? El mandato que Dios ya había dicho. ¿Sí? Así que, querida iglesia, el hombre nos tiene que quedar a nosotros dos cosas claras. El hombre solo tiene dos opciones: o vivir para sí mismo o vivir para la gloria de Dios. No hay un tercer camino, ni tintas medias, ni tibiezas, nada. O usted vive para sí mismo o vive para la gloria de Dios. Allí en el Edén, de esta época maravillosa, esplendorosa de la cual estamos hablando, el hombre no creyó que Dios era digno de confianza. Pues no quisieron prestar oído a lo que Dios ya les había dicho y todas las maravillosas que Él ya había hecho, porque es un Dios bueno y bondadoso. Pero sí le prestaron atención ¿a quién? A la culebra, al diablo. Y por lo tanto, desobedecieron. Génesis 3:6. ¿Qué dice Génesis 3:6? ¿Lo tienen ahí? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, después de todo el cuento que le echó la culebra, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y tomó del fruto, y no solamente comió ella, sino que también le dio ¿a quién? A su marido, el cual comió como ella. Yo con algo aquí, que aunque el hombre no creyó que lo que Dios decía era verdad, esto no quiere decir que la verdad de Dios dejó de ser verdad. ¿Correcto ahí? O sea, que aunque el ser humano no creyó en lo que Dios decía era verdad, eso no quiere decir que la verdad de Dios deje de ser verdad. Dios no miente. Dios es el mismo de hoy para siempre. Pues Él dijo en el versículo anterior que habíamos leído en Génesis 2:16, Él ya había dicho, dijo Dios, ciertamente si comes de ese fruto, morirás. Y ciertamente, el hombre ¿qué pasó? Ser humano ¿qué pasó? Murió. Pero usted dirá, porque yo sé que ustedes son unas personas pilosas, usted dirá, pero Adán y Eva no murieron inmediatamente, ¿cierto? Porque esa es la pregunta que uno hace, pero si Él les dijo que iban a morir ellos, ¿por qué no murieron? Porque Adán vivió ¿hasta qué edad? Harto. Póngale 800, 900, 600 años. No me acuerdo la edad exacta, pero vivió muchos años después de que el Señor dijo. El Señor tuvo un desfase ahí. La Biblia, cuando nos habla de muerte, nos habla de tres maneras diferentes. Primero nos habla, cuando la palabra de Dios nos habla de muerte, nos habla de la muerte física, que yo creo que eso es muy entendible para todos nosotros. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y el cuerpo, ¿sí? Pero la Biblia también nos habla acerca de la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? La muerte eterna es el castigo eterno y sin esperanza, donde la ira justa de Dios cae constantemente sobre los pecadores después del juicio. ¿Sí o no? Y tercera, nos habla acerca de la muerte espiritual. ¿Bien? ¿Qué es la muerte espiritual? Es la condición en la que nacemos todos los seres humanos después de Adán y Eva, y que consiste en estar separados de Dios sin comunión con Él. Eso es la muerte espiritual. Y por eso la necesidad de recibir vida espiritual. Déjeme que me centre entonces en esta última definición de lo que es la muerte espiritual. Todos los hombres, la muerte eterna es el castigo eterno y sin esperanza, donde la ira justa de Dios cae constantemente sobre los pecadores después del juicio. Bien, ahora entonces nos vamos a centrar en la muerte espiritual. Para explicar esta muerte espiritual, todos los hombres tenemos que entender que nacemos en este estado, por muy hermoso que usted sea recién nacido, por muy divino, rozagante, cachetón, lo que sea. Usted nace muerto
espiritualmente. Y esa es la realidad para todos. Pues cuando nosotros nacemos, nosotros no buscamos la gloria de Dios. Nosotros buscamos satisfacernos a nosotros mismos. Nuestros deseos giran en torno o alrededor ¿de quién? De nosotros mismos. Y esos deseos siempre son contrarios a los de Dios. Mire la sociedad de hoy. ¿Cómo son los pensamientos, las leyes, los deseos de esta sociedad de hoy? Contrarios a los que la palabra de Dios nos muestra a nosotros. Un síntoma, una muestra de la muerte espiritual en la que vive este sistema. El entender esto entonces nos lleva a comprender que nacemos siendo enemigos de Dios. No amigos de Dios. Y qué pena, es duro decir eso. Cuando usted y yo nacemos, que nacemos muertos espiritualmente, al no tener comunión con Dios, usted y yo no somos amigos de Dios. Nosotros somos enemigos de Dios. Y eso es la muerte espiritual. Perdón, esa es la muerte espiritual. Por eso Adán y Eva, cuando pecaron, ¿sabe qué sí pasó algo inmediatamente? Fueron expulsados del huerto del Edén. Porque el Señor dijo, si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Comieron y ¿qué pasó? Fueron expulsados, arrancados de la comunión de Dios, arrancados del huerto que Dios había creado para poder entonces estar en comunión y armonía, donde no había tristeza, donde no había nada de esos problemas. Adán y Eva murieron espiritualmente y luego murieron físicamente. ¿Sí? Ya entonces aquí llega el punto que planteamos anteriormente. ¿Se acuerda la pregunta de qué siente un muerto si un muerto le da hambre o le da sed? ¿Ustedes qué dijeron? Que no, ¿cierto? Entonces aquí llega el punto que planteamos anteriormente. ¿El muerto espiritual tiene hambre y sed de justicia? Tampoco. No puede. ¿Cómo ha de tener hambre y sed si está muerto espiritualmente? Desde Adán y Eva la historia del hombre cambió. Es una historia de ¿qué? De muerte. Una historia de muerte donde sus protagonistas son la envidia, la venganza, la culpa, el temor, la depresión, la venganza, el odio, etcétera, etcétera. Y todo esto, aunque fue en esa época, hoy sigue reinando. ¿Sí ve? El problema de allá es el mismo problema que usted y yo tenemos acá. Cambian las épocas, pero los mismos problemas siguen existiendo. ¿Bien? Y esto que estoy diciendo acá tiene que ver directamente con cada uno de los que estamos aquí reunidos, de los que estamos aquí sentados. Si usted está aquí escuchando, absolutamente ninguno de nosotros escapa o lo es indiferente a lo que sucedió allí en el huerto del Edén. Que yo sé que muchos digan, yo qué pitos toco con la equivocación que tuvo Adán y Eva. Eso fue hace mucho tiempo, yo no tengo nada que ver con eso. Usted y yo, que estamos aquí sentados, usted y yo entramos en la siguiente categoría, Romanos 5. En Romanos 5 nos hablan en qué categoría en la que usted y yo estamos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 5:12. Romanos 5:12 nos dice a nosotros, ¿ya? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí ve entonces por qué todos los que estamos aquí reunidos, cierto? No escapamos ni somos indiferentes a lo que sucedió allí en el Edén. Recuerde que nos fuimos al Edén para poder dar respuesta de por qué el hombre tiene necesidad de justicia. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu historia, al igual que la de todo ser humano, es una historia de muerte. Fíjese, desde que nacemos como dijimos ahora,
muertos espiritualmente. Nacemos, según lo que nos dice la palabra de Dios, destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente y, ojo, incapaces de remediar la enemistad que tenemos con Dios. Nuestra propia vida es testimonio de la muerte espiritual, porque hemos vivido para satisfacernos a nosotros mismos y no para satisfacer a Dios. Nosotros no vivimos para la gloria de Dios. Nosotros no queremos obedecer a Dios. El ser humano no quiere obedecer a Dios. Un día moriremos físicamente. Puede ser hoy, mañana, en un mes, un año, 30 años, póngale los años que usted quiera. No importa, vamos a morir físicamente, como le pasó a Adán. ¿Y qué dice Hebreos 9:27? Hebreos 9:27. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No han perdido? Bien. En Hebreos 9:27 nos dice a nosotros, y de la manera, sí, bien. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿A quién le gusta un juicio? ¿A quién le gusta que le llegue una carta donde le digan que usted tiene que ir al juicio? Así sea usted inocente. El solo hecho de ir al juicio, eso es temeroso. ¿Y qué es lo primero que usted dice? Ojalá el juicio sea justo. ¿Habrá alguien más justo que Dios? ¿Ah? No. Ojo entonces que aquí es donde vamos a comenzar a encontrar las respuestas a nuestra primera pregunta. ¿Por qué el hombre tiene necesidad de justicia? El versículo nos habla de ¿qué? De juicio. Nos está hablando acá Hebreos, que una vez mueran, después de estar de muertos, dice que llega el momento donde vendrá el juicio. Y en ese juicio vamos a tener condenación eterna, es decir, muerte eterna o vida eterna. No hay tercera opciones. ¿Sí? O muerte eterna o vida eterna. Entonces, si nos vamos dando cuenta que es una historia de muerte, la de la humanidad sin Cristo, una historia de muerte y con la imposibilidad de que por nuestras propias fuerzas o voluntad vamos a remediar esta situación. Por eso dijimos ahorita en la frase, el hecho de necesitar algo es muestra de que necesitamos ese algo. Bien. Recordemos que las bienaventuranzas tienen un orden lógico. Lo hemos dicho, ¿sí o no? Entonces, ahora, entendiendo esto que hemos venido hablando, nos vamos a dar cuenta por qué Jesús inicia el sermón del monte hablando de los pobres espirituales, siguiendo esa orden lógico. Y vamos a mirar cómo esto se entrelaza, como lo hemos dicho en otras. Primera bienaventuranza. ¿Bienaventurados quiénes? Los pobres en espíritu. El pobre en espíritu, recordemos, es aquella persona que se da cuenta de su condición miserable y paupérrima y no puede hacer absolutamente nada para salir de esa situación. Ese es un pobre espiritual. El pobre espiritual es aquel que se percata que necesita la ayuda de otro si es que ha de salir de esa miseria espiritual. En otras palabras, aplicándolo a lo que estamos hablando nosotros hoy, el pobre en espíritu es aquel que por la gracia de Dios se da cuenta que lo que sucedió en el huerto del Edén tiene que ver directamente con él y que es heredero del pecado de Adán. Y también que por la gloria de Dios se da cuenta que necesita que alguien libere de esa condición de condenación. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces dice que el pobre en espíritu es bienaventurado porque el reino de los cielos le pertenece. Aquel que piensa que lo que sucedió en el huerto del Edén no tiene nada que ver con él, que eso es un cuento de fábulas, es alguien que no se ha percatado de lo pobre y miserable
que es. Por lo tanto, no va a ser bienaventurado, porque el reino de los cielos no le pertenece. Segunda bienaventuranza. Dijimos en la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Los que lloran son bienaventurados porque dice la palabra de Dios, serán consolados. Serán consolados porque lloran por su pecado propio y también por el pecado cometido en el Edén, en el huerto, porque es consciente que ese pecado es la causa de la separación o es la causa de la pobreza espiritual en la que hoy vive el ser humano. El que llora es bienaventurado porque no se excusa en el pecado. Y como no se excusa en el pecado, Dios lo consolará. Tercero, bienaventuranza. ¿Qué dice la tercera bienaventuranza? Bienaventurados los mansos. Y dijimos que un manso es aquel que al darse cuenta de su miserable condición tiene un concepto adecuado de sí mismo. Y ese concepto adecuado de sí, que tiene de sí mismo, se convierte en la actitud adecuada frente a Dios y frente a los demás. Sabe que no exige. Sabe que no puede exigir nada de Dios ni de las otras personas. Es alguien que baja la cabeza. El manso es manso porque sabe que su herencia legítima es el pecado original. ¿Y saben qué es el pecado original? El pecado original no es el primer pecado que se cometió. Muchas veces eso es lo que nosotros entendemos como el pecado original. El pecado original es el primer pecado. El pecado original son las consecuencias del primer pecado cometido. ¿Y el que se cometió en dónde? En el huerto del Edén. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Dos consecuencias. Una naturaleza inclinada hacia el mal, que es lo que hoy vemos, y legalmente culpables delante de Dios, porque desobedecimos. Usted y yo somos culpables delante de Dios. ¿Bien ahí? El manso, sabiendo que esa es su herencia, no tiene absolutamente nada que exigir. Entonces, dicho todo lo anterior de la primera, segunda y tercera bienaventuranza en cómo se articula en lo que estamos hablando, usted ya va entendiendo por qué el hombre necesita justicia. Ya vamos entendiendo por qué necesitamos justicia. Stephanie, ¿sí o no? Lo estás meditando muy bien. Necesita justicia, ¿por qué? Porque es culpable y él no tiene justicia. El hombre es un pecador que está destituido de la gloria de Dios y un día tendrá que enfrentarse al juicio de Dios, y a menos que sea hallado justo, quedará separado eternamente de Dios, si no es hallado justo. Salmo 14, 2, 3. He aquí el problema: ningún hombre será hallado justo en su propia justicia, porque ningún hombre es justo. Y esta es la razón por qué el hombre tiene necesidad de justicia, porque no la tiene. Salmo 14, 2, 3. ¿Qué dice ese Salmo 14, 2, 3? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Oiga el reporte. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí ve? ¿Usted que se cree muy bueno? Porque va a mercados. ¿Usted que se cree muy bueno porque a veces les tira la mano al necesitado? Eso no es sinónimo. Romanos 3:10. Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito. ¿Estamos ahí? Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Usted cree que si no fuera por un problema que nosotros teníamos, nosotros no hubiéramos doblegado? Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó y derramó de su gracia sobre nosotros. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces,
con estos versículos que acabamos de leer y que tenemos en mente, la primera pregunta que hemos planteado, ¿por qué el hombre tiene necesidad de justicia? Nos tenemos que responder, porque a causa del pecado de Adán, nacemos con una naturaleza corrupta y somos culpables. Y un día tendremos que enfrentar el juicio de Dios. Y no tenemos justicia. Entonces, ¿qué va a pasar? Moriremos eternamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué el hombre necesita justicia? Porque si no hay justicia, va a tener ¿qué? Muerte eterna. Entonces, a causa del pecado nacemos con una naturaleza corrupta y culpables, y el día que tendremos que enfrentar el juicio delante de Dios, no tendremos justicia porque no tenemos justicia, porque los versículos dicen que no hay ninguno justo. Entonces, ¿qué va a pasar? Moriremos eternamente. La otra muerte de la que hablamos ahora. Entonces, habiendo entendido la necesidad de justicia, ¿nos queda claro por qué necesitamos justicia? ¿Bien? ¿Dianita? ¿Bien? Habiendo entendido la necesidad de justicia que tiene el hombre, si es hombre o mujer, esto nos incluye a todos, respondámonos entonces la segunda pregunta del tema. Y dijimos que la segunda pregunta era, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Vamos a responderle de una forma sencilla. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? De manera sencilla podemos responder que hambre y sed de justicia es el anhelo profundo de ser encontrados por Dios como personas inocentes y justas. ¿Qué es hambre y sed de justicia? ¿Cierto? Es el anhelo profundo de encontrar, que Dios me encuentre inocente y justo. ¿Lo puede hacer? Ahorita lo vamos a ver en la tercera pregunta. ¿Sí? Por eso no se pierda. Pero aquí mismo entonces radica el problema del asunto. Porque aquel que es pobre en espíritu sabe que nunca podrá ser encontrado por Dios de esta manera. Y sabe que nunca podrá hacer nada para ser encontrado por Dios como una persona justa. Porque ya lo dijimos en la anterior pregunta, no hay ni uno. Él siendo el sediento, el sediento anhela tener una relación correcta con Dios, pero a causa del pecado, a causa de la caída del huerto en el Edén, está imposibilitado de volver a esa relación. El sediento, el que tiene hambre, el que tiene sed. Entonces, el pecado es lo que lo ha separado de Dios y está hambriento y sediento y anhela ser limpiado y liberado del pecado y ser encontrado justo delante de Dios. El hambriento pregunta con afán y desespero, como cuando físicamente tenemos hambre y sed. ¿Dónde hay agua? ¿O dónde puedo comprar el alimento? El hambriento y el sediento por espiritual pregunta con afán y desespero, ¿cómo puedo ser inocente y aceptado por Dios? Eso hace el hambriento. Eso es lo que significa sentir hambre y sed de justicia. ¿Cómo puedo entrar en comunión con Dios? ¿Podrá una persona que no tiene comunión con Dios estar preocupado en tener comunión con Dios? Eso es lo que hoy vemos en el mundo. La gente no está interesada en eso. Uno dice, no, yo respeto tu religión. No están interesados. Nosotros, una persona que tiene hambre y sed de justicia, tiene el mismo clamor que tenía el salmista, Salmo 42. Pregúntese usted si usted clama así, Canela. Salmo 42, 1, 2. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 42, 1, 2. Como el ciervo brama por las aguas o por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando leemos este salmo, usted se tiene que preguntar, ¿esta es la actitud que usted tiene ante el hambre y la sed?
¿Este es el hambre que usted tiene por la justicia de Dios? ¿O el hambre y la sed tuya es por ser un hombre económicamente estable? ¿O el hambre y la sed suya es por títulos, posesiones y posiciones? Porque déjeme que le diga que si es así, usted va a morir hambriento y sediento. Si el hambre y la sed son muestras de que estamos necesitados de algo que no tenemos en nosotros mismos, como lo dijimos anteriormente, entonces la justicia de la que hemos de ser saciados no es nuestra propia justicia, sino de la justicia de otro. Y el Señor ha prometido que estos hambrientos en la bienaventuranza dice que van a ser saciados. Para entender de una mejor manera la justicia que anhela el hambriento de las bienaventuranzas que estamos estudiando en el día de hoy, debemos comprender que la justicia tiene dos aspectos. La justicia tiene un aspecto legal y la justicia tiene un aspecto práctico. ¿Cuál es la justicia, el aspecto legal? El aspecto legal es el siguiente, es que ya que yo no soy justo, porque ya dijimos que no hay ni siquiera uno, ni puedo serlo por mí mismo, entonces la justicia de otro, que sea completamente justo, se me aplique a mí, si lo que usted quiere salir es justificado. Y he ahí el dilema. Los versículos que hemos leído nos dicen que no hay ni siquiera justo uno. Desde el aspecto legal, que nos dice, si usted quiere salir libre, la única forma es que la justicia de otro completamente justo le aplique para que usted verdaderamente salga justo en ese juicio. Pero dice que no hay ni uno, ni la podemos generar nosotros mismos. Pero he aquí la belleza del Evangelio. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. La belleza del Evangelio es entender esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos ¿a quién? A Dios. Siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. ¿Sí ve la belleza del Evangelio? Cuando hablamos acerca del aspecto legal, es que yo no soy justo ni puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Se me debe aplicar entonces la justicia de que otro, completamente siendo justo, me aplique a mí, para poder volver en comunión con el Padre. Y por eso la belleza del Evangelio es que el mismo Padre entregó al justo de justos para que por la labor en la cruz usted y yo fuéramos justificados. El hambriento y sediento anhela la justicia de Cristo para poder tener nuevamente una correcta relación con Dios. Y una vez que ha sido colmado por la justicia de Cristo, no deja de tener hambre ni sed, sino que sigue teniendo hambre y sed de la justicia práctica. Esta es la segunda componente. ¿Y qué es la justicia práctica? Eso es lo que nosotros conocemos como la santificación. ¿Bien hasta ahí? Tercera pregunta y con esto termino. ¿Cuál era la tercera pregunta que teníamos, Arturo? ¿Cómo pueden ser saciados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Cómo pueden ser saciados? Pueden ser saciados solamente por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo pueden ser saciados los que tienen hambre y sed de justicia? Solamente con fe en Cristo Jesús. No existe otra manera de ser saciados. Más aún, cualquier otra manera de intentar de ser saciados dejará al hombre hambriento y sediento. Incluso aquellos que intentan tener un comportamiento moralmente recto. ¿Qué es lo mejor para la sed física? ¿Los chitos? El agua. Cuando usted por calmar su sed toma algo que verdaderamente
no lo sacia, ¿usted qué? Va a seguir con sed. Lo mismo. Por mucho que usted crea que usted puede tratar de calmar esa hambre y esa sed, busca sustitutos, va a morir sediento y hambriento. Jeremías 12:13. ¿Qué dice Jeremías acerca de estas personas que buscan sustitutos, que buscan otra manera de ser saciados de esta hambre y de esta sed? ¿Qué dice Jeremías? Ahí está, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: espantaos, ¿bien ahí? Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si usted pretende justificarse delante de Dios presumiendo de que usted tiene un buen comportamiento, o pretende que Dios lo acepte porque se ha esforzado en ser obediente, usted está cavando para sí una cisterna rota que no puede retener el agua y por tanto va a morir sediento. Pero si miramos para la justificación al justo, al que murió en la cruz, seremos ¿qué? Saciados. Porque Él dice que Él es ¿qué? Fuente de agua viva. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar para la justificación la cruz. Y finalizo con Romanos 3:21, que con ese versículo nos habla a nosotros acerca de cómo podemos ser saciados los que tienen hambre y sed de justicia. No haciendo cisternas rotas, sino lo que dice Romanos 3:21 hasta el 28. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, anunciada por ellos. ¿Qué dice? 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Qué maravilloso. Para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ojo lo que viene, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia. Ojo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. Así que entonces, ¿cómo puede ser saciado los que tienen hambre y sed de justicia? Por la fe en Cristo Jesús. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y oremos. Dios, gracias te damos, Padre, por lo que tú hoy nos hablas, Señor, por lo que tú hoy nos muestras en esta bienaventuranza.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Señor, porque ellos serán saciados. Gracias porque tú nos sacias con la fe en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque aún teniendo un veredicto tan contrario, Señor, a que somos culpables, aunque somos destituidos de tu gloria, Señor, tú, mi buen Dios, has dado el medio, tú has dado el agua de vida eterna. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a tener esa hambre y sed por querer estar en un correcto posicionamiento delante de ti en nuestra relación contigo, Señor. Padre, que no estemos buscando vivir sin problemas, que no estemos desesperados, Señor, en cómo ser felices, en cómo ser plenos, sino que estemos desesperados y hambrientos y sedientos, como dice el versículo en el Salmo, como el ciervo que brama por las aguas en el desierto, así bramemos nosotros, Señor, por estar en tu justicia, en amistad contigo. Ayúdanos a todos los días, Señor, a vivir, Señor, en esa tarea ardua, Señor, de vivir en la santificación, papá, para poder estar unidos y pegados a la vid y así poder entonces llevar fruto. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú nos hablas y nos enseñas. Yo sé que hay conceptos nuevos que estamos aprendiendo, Señor, pero sé, Señor, que tú nos darás la madurez espiritual para poderlos entender y que tú, Espíritu Santo de Dios, abrirás nuestras mentes y llevará que lo que hoy aprendemos no se quede en nuestro pensar, ni en una emoción, ni en un deseo, sino que lo bajemos a nuestro corazón y podamos entonces trabajar, Señor, de tu mano. Gracias, Dios bueno. Gracias, Dios misericordioso, porque tú nos creaste, porque tú nos implantaste allí en el huerto donde todo era perfecto. Nosotros tomamos la decisión de desobedecer, pero tú buscaste, Señor, el medio para volvernos a acercar, justificándonos a través de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Dios, porque desde el Edén mostraste, Señor, que eres tú el que nos buscas. Gracias por llamarnos, gracias por darnos vida espiritual. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes a vivir todos los días ese proceso de regeneración para crear en nosotros un nuevo hombre y deshaciéndonos de ese hombre lisiado al pecado. Te damos gracias, Dios, y nos quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.